lo que yo llamaría la formación, construcción de los jueces en el Ecuador. ¿Cómo definimos un juez? ¿Qué debe ser un juez? A diferencia de lo que opina el periodismo, a diferencia de lo que opinan las redes sociales, a diferencia de lo que opinamos todos como ciudadanos, el juez tiene que ser contramayoritario. El juez no puede ser seguidor de la política del Ejecutivo. No puede ser seguidor de la política, y subrayo, de la política del legislador. No puede ser seguidor de las tendencias de las redes sociales y de los hechos noticiosos de la prensa. Ese es el peor juez. Ese es el juez que se aniquila. Ese es el juez que convierte esto en un populismo judicial. No puede haber eso. Y no lo hay en los lugares donde los jueces son calificados o el sistema judicial es calificado sobre 8, sobre 10, pero no en el Ecuador. En el Ecuador se anulan sentencias si un titular del periódico dice que la sentencia es injusta. Caso Sharon. En el Ecuador se cambian las sentencias y las penas si no está conforme con el interés empresarial de algún medio de comunicación. Eso es real, eso es historia, eso es experiencia. El juez está supeditado a esos poderes, porque son poderes fácticos. Pero ¿cuál fue el error de Correa? Querer eliminar la libertad de expresión para corregir eso. Eso es peor. Yo prefiero 20 veces que haya todos los hechos noticiosos, todos los editoriales en contra de cualquier hecho y los juicios paralelos. Prefiero eso a eliminar o restringir la libertad de expresión. Por eso estoy de acuerdo con la tendencia del presidente Moreno actual de, por ejemplo, reformar las penas para los delitos de difamación, deshonra o descrédito. Estoy de acuerdo. Eso es lo correcto, esa es la postura correcta. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que no llegue al juez la contaminación. ¿Y cómo es la manera de evitar que le llegue al juez la contaminación? Creando los contramayoritarios, que no es definición mía, es definición de Ferrajoli, porque la legitimación del juez no está en la mayoría. Por esa razón es contramayoritario, porque la legitimación del juez no está en la opinión política, que es discrecional, porque el juez solo decide en función del derecho, solo en función del derecho. Ese es el sinónimo de imparcialidad. El juez no juega con percepciones, las redes sociales juegan con percepciones. El hecho noticioso juega con percepciones, no con razones. Ustedes leen argumentos en las redes sociales, ustedes leen razones jurídicas o normativas en las redes sociales. No, es el impacto noticioso, la denuncia, la percepción, pero no la razón. Y eso no puede ser, estar contaminando a los jueces. Vamos a casos prácticos. En Estados Unidos, que es un país tan grande y cuya función judicial es digna de encomio. Caso O.J. Simpson. ¿Cómo se combatía la posibilidad de contaminación del jurado por todos los hechos noticiosos que con justa razón daba la prensa? La única manera que se les ocurrió a la defensa era lograr cambiar el lugar en que se desarrollaba el juicio y se establecía el jurado para disminuir la contaminación de las tendencias en percepciones que hacían los medios de comunicación y las redes. En el Ecuador, tan chico, no se puede jugar con eso. Cuando está contaminado un juez por los hechos noticiosos, por las redes sociales, su única manera de ser imparcial y ser juez es ser contramayoritario y apegarse al derecho. Eso es lo que hay que construir. Ese juez con esa cultura jurídica, como decía Hernán, con esa cultura jurídica que lo vuelve en abstinencia total, lo vuelve un autista con respecto a las redes sociales y a los medios de comunicación. Ese que se embebe en el derecho y aplica el derecho, ese es lo que hay que formar en el Ecuador.
Yo te recuerdo la frase de un famoso jurista norteamericano, si mal no recuerdo el inglés, Hernán me corrige en esto y de la historia, es mejor que yo. Cuando una señora se le acercó al salir del juzgado y le decía, juez, vengo a clamar justicia. Y el otro le dijo, se equivocó de persona, yo soy juez, yo no doy justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es una mesa en que interviene el Ministerio de Gobierno, hablemos de Ecuador, ¿no? El Ministerio de Gobierno con la política que sigue el Estado para, por ejemplo, la rehabilitación social. La política criminal que sigue el Estado para combatir y prevenir la delincuencia. Una de las patas de la mesa. La otra pata de la mesa, la Policía Nacional. Y ahora con el sistema acusatorio, eje fundamental de la justicia ecuatoriana. Centros de rehabilitación, otra de las mesas de la pata. La Fiscalía, otra de las mesas de la pata. Y los jueces, una más, para hacer justicia. Mientras no haya esa coordinación y puesta esta mesa, y no me refiero a la mesa servida por acaso, señora ministra, sino puesta así la mesa fija con estas 5 patas, es que vamos a lograr recuperar la justicia. Por eso, frente a lo paupérrimo que nos han dejado otras décadas el presupuesto del Estado, ¿cómo colaborar y hacer eficiente una construcción judicial en el país? Fuera de los valiosos conceptos y elementos de María Paula y de Hernán, con las universidades, pues. Dar el aporte de la universidad, no para enseñar derecho, sino para enseñar escuela judicial, enseñar a ser jueces, que no es la misma formación que para ser abogados. Podrán participar del 80%, pero no del 100% de la malla curricular. En ese plan está la UES en este momento para hacia el mes de octubre poder dar un aporte a la sociedad ecuatoriana. Y aquí apelo a ustedes, a fundaciones como las que está aquí presente de Ecuador Libre. ¿Por qué? ¿Qué es libertad, señores? No nos divaguemos con la libertad, podemos utilizar el concepto que ustedes quieran. Libertad es sinónimo de ejercicio de derechos. Y el ejercicio de derechos solo se puede hacer con garantías. Y el sistema garantista solo puede prestarlo el Poder Judicial. Por lo tanto, sin un Poder Judicial bien estructurado no hay garantías, y sin garantías no hay ejercicio de derechos, y sin ejercicio de derechos no hay libertad. Si ustedes tienen esa formación conceptual, hay que hacer los jueces garantistas de derechos. Pero es que el derecho ha cambiado. Ya el derecho, vamos a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. 5 votos por una línea que se llama de interpretación constitucional, que yo no la califico de interpretación, sino de reforma. Y 4 votos en contra de esa línea de interpretación constitucional, que no la llama interpretación, sino reforma. Estamos en la misma situación en que ha estado la Corte Suprema Norteamericana, mientras el juez Scalia, si mal no recuerdo Hernán, decía, no señor, nos atendemos a la letra y al texto original de la Constitución. Y las tendencias proactivistas decían, no, como esto no es justo, debe decir tal cosa. No dice lo que dice, sino que debe decir tal cosa. Y en esa situación estamos. Por lo tanto, el derecho, ya nos enseñó Working, no hay respuesta correcta. Hay respuesta más argumentada o menos argumentada. Y por esa razón debemos tener cuidado con nuestros jueces, de construir jueces, no de actualizar conocimientos solamente. Esa es una labor universitaria permanente en la UES al menos, sino que hay que construir los jueces con esta nueva tónica que es precisamente, repito yo, en lo esencia, ser contramayoritarios. Los que litigamos todos los días, los que tenemos los casos más comentados, críticos de las redes sociales, los que son nuestros clientes a veces son los más noticiosos que hay en el país, con adjetivos de corrupción y con adjetivos de picarías y todo. Cuando uno se pone a conversar con el autor de la opinión y le pregunta cuáles son las razones para eso, no hay ninguna. La respuesta es mi percepción. Punto. Y eso está bien, porque ese es el periodismo. El periodismo no es argumentativo.
No puede haber periodismo argumentativo. Vamos, las denuncias de cierto señor, que aparecen todos los días las denuncias. ¿Cuáles son los hechos? 1 o 2 que se deben investigar. El resto es puro escándalo o hecho noticioso. Eso no pueden los jueces seguir así. Ni siquiera la fiscalía debería seguir en muchas ocasiones estas cosas. 1000 denuncias diarias en el Ecuador. 1000 denuncias diarias. ¿Se cometerán 1000 delitos diarios en el Ecuador? Es posible. Pero todos van a investigación. ¿Por qué? Cuando en una audiencia de formulación de cargos en el Ecuador, el juez se opone a las medidas cautelares que pide la Fiscalía. 1 cada 1000 casos. Por eso el hacinamiento en las prisiones. No es por otra razón. No es porque son colombianos, venezolanos, no señor. Porque la prisión preventiva ha pasado a ser la medida ideal para que la Fiscalía suba en puntos el fiscal de turno y el juez quede bien con la prensa nacional y con las redes sociales. Y ahí estamos, aumentando e incrementando el problema cada vez peor y en un corso y recorso y peligrosísimo, porque ahora el crimen está dentro, no por culpa de falta de política, señor, es por el sistema, que no es de ahora, pues, porque decir que en este gobierno es que ocurren estas cosas, no, en este gobierno puede haber explotado parte del problema, pero que viene acumulándose, señores, desde hace décadas, pues. Yo no soy del milenio, yo sí puedo hablar de décadas de que esto se viene acumulando. Y es real. Ahora le toca, precisamente a María Paula, que está aquí presente, enfrentar un problema. Pero un problema de acumulación, que hay que darles, como dice Hernán, reformas normativas, hay que darles reformas del sistema de rehabilitación, a ver qué se hace con presupuesto, en fin. Pero señores, a lo que nos trae aquí, es aún que en todos estos juegos de las libertades, el juez es el eje principal. Y lo que decía María Paula de un poder opaco, cierto es. ¿Pero por qué? Señores, en el Ecuador, una razón muy sencilla. El presupuesto general del Estado para la función judicial es mísero. Conseguir jueces que vayan a la función judicial en forma de vocación permanente, inamovible, que es lo que yo discuto con estos sistemas de evaluación, pero eso será objeto de otro debate. Inamovibles, con un presupuesto como el que tiene el Ecuador es muy difícil. Yo diría casi imposible. Un profesional en el libre ejercicio hace 4 o 5 veces más. Y la vocación judicial es linda, pero vivir económicamente en forma digna también es lindo. En consecuencia hay que saber hacer las cosas. En conclusión, señores, ¿qué aporto yo aquí a ustedes? Aporto 2 cosas. No se olviden, abogados y jueces que quieran aplicar el derecho cuando les toque ser imparciales, ojo, cuando sea obligatorio ser imparciales, tiene que ser un autista de redes sociales y de medios de comunicación. 1. 2. Tiene que ser exclusivamente esclavo de la juridicidad, mal llamada todavía principio de legalidad, pero de la juridicidad. Así como la sentencia de la Corte Constitucional. Unos se inclinaron por una interpretación de una letra que dice hombre y mujer, dijeron no dice hombre y mujer, dice hombre y hombre. ¿Por qué dicen eso? Porque hay que interpretar lo que dice la Corte Interamericana. Sí, señor. Una tendencia proactiva de cambiar el texto, de extraer del texto una norma acorde con lo justo de la Corte Interamericana. De acuerdo, 5 votos. Y 4 dijeron no, señor. Yo estoy con Scalia, donde dice hombre y mujer, no puedo hacer sino reformar la Constitución. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué línea jurídica escogemos? Por supuesto, yo de los 4. Pero pueden ser muchos que todavía en el neoconstitucionalismo, que hablaremos mañana con el doctor Pablo Alarcón, autor de una distinguida obra sobre el efecto, creen que la Constitución puede decir otra cosa de lo que dice. Eso lo veremos en otra ocasión.
Por eso les pido a todos ustedes que solamente se eduquen para ser legisladores del mañana y jueces del mañana en un solo concepto: sean contramayoritarios.